El encuentro claramente no había salido como se esperaba, y la pausa se había alargado incómodamente. Dos hombres se observaban con cautela y atención. Uno de ellos, el mayor, con las sienes salpicadas de canas y una mirada penetrante, era el padre de Sonia, Andrés Viktorovich, dueño de un banco, cuyo aspecto exterior solo confirmaba su alto estatus social. Un elegante traje, un reloj caro de una marca conocida en una mano cuidada, y hasta un sutil aroma de un prestigioso perfume masculino. El otro hombre, que se encontraba frente a él, era aún muy joven. Vestía modestamente, pero su aspecto decidido y sus ojos ardientes indicaban que no era de los que se amilanan fácilmente. A pesar de que llevaba unos sencillos jeans chinos y una camisa modesta del mercado local, el joven tenía algo que no se puede comprar con dinero: un profundo sentido de dignidad. Se trataba de Mijail, el querido de Sonia. La joven suspiró con tristeza. No era así como había imaginado esta presentación cuando decidió presentar a su novio a su padre. Las esperanzas de que todo transcurriera de manera tranquila y pacífica se habían desvanecido. A pesar de sus esfuerzos por suavizar la situación, la mutua antipatía que se había establecido desde los primeros segundos del encuentro era innegable. La sabiduría y la experiencia parecían haber ganado en este duelo de miradas. Bien, joven. ¿Y en qué se ocupa usted?, preguntó Andrés Viktorovich con un tono condescendiente, mientras seguía examinando a su potencial yerno con la mirada. Trabajo en un taller, como operario, respondió Mijail con voz tranquila, sin dejarse intimidar por su humilde ocupación. Mijail es el mejor trabajador, papá. Incluso la gente de toda la comarca viene a verlo. Se hacen citas con anticipación. Intentó intervenir tímidamente Sonia, pero su padre no mostró ninguna reacción a su comentario, ni siquiera se giró hacia ella. Con los ojos entrecerrados, continuó el interrogatorio. Ya veo. Entonces, un operario. Y usted ha decidido vincular su vida con mi hija, que ha terminado la escuela de música, una universidad extranjera, que gasta en cosméticos más de lo que usted gana en una semana. ¡Papá, basta!, exclamó Sonia, sonrojada y ofendida. Sin embargo, el joven no mostró ninguna reacción ante tan evidente intento de menosprecio, manteniéndose en un estado de completa ecuanimidad. Por supuesto, el lujoso entorno de la casa de la novia impresionaba y abrumaba a un simple trabajador desde el primer vistazo, pero él sabía desde el principio a lo que se enfrentaba y estaba preparado para tal conversación. Entiendo su ironía, dijo, pero Sonia y yo nos amamos, de verdad, y no pienso detenerme en lo que he logrado. Tengo planes y estoy seguro de que podré asegurar el futuro de su hija. ¿Planes?, repitió con sarcasmo Andrés Viktorovich. Para los planes se necesita capital inicial. ¿Acaso espera contar con el dinero de un rico suegro? La paciencia del joven estaba a punto de agotarse. No necesito su dinero, declaró. Lo ganaré yo mismo, lo prometo. ¡Qué palabras tan pomposas!, exclamó el hombre con desdén. Me gustaría conocer el apellido del futuro millonario. No vaya a ser que me pierda un artículo sobre usted en la revista Forbes. Mi apellido es Flamansky, respondió el joven con total tranquilidad. Y entonces ocurrió lo inesperado. Andrés Viktorovich quedó paralizado, mirando al invitado con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Flamansky? Mijail Flamansky, repitió con los labios pálidos. ¿Y usted fue criado en un orfanato? Sí, respondió el joven asombrado. Me escapé. De verdad, 6 meses antes de graduarse. ¿Y de dónde sabe usted eso? Sonia se lo contó. Ahora el rostro de Andrés Viktorovich se había tornado de un rojo intenso. Parecía que en cualquier momento podría sufrir un ataque. «¡Papá! ¿Qué te pasa?», se lanzó su hija hacia él, aterrorizada por su extraño estado. Sin embargo, él pronto se recuperó, la apartó con suavidad, y con un paso decidido se dirigió hacia la caja fuerte. Sacó un documento y, haciendo una mueca de rabia, lo agitó frente a los jóvenes.
Esto es el testamento, donde casi todo lo que queda tras mi muerte será para mi hija. ¿Lo ven? Mírenlo una última vez. Los jóvenes lo miraban con confusión, esperando más explicaciones. De repente, con un movimiento brusco, el hombre rasgó el documento en dos partes y dijo: «Mientras estén juntos, no recibirán nada de mí, ni un centavo». Los ojos de Sonia se agrandaron, se tomó la cabeza con las manos y gritó desesperada: «Papá, ¿qué estás haciendo? Te has vuelto loco». Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su mirada reflejaba dolor y desconcierto. «¿Qué te hemos hecho? ¿Por qué nos odias tanto?». Pero él siguió rasgando el papel con furia. La hija solo pudo sacudir la cabeza, comprendiendo que no valía la pena continuar la conversación. Miró con tristeza la destrucción del documento y en voz baja le dijo a Mijaíl: «Vamos, ayúdame a recoger mis cosas. No pienso quedarme más en esta casa». Tomó la mano de su prometido y lo condujo a su habitación. Allí, agarró una bolsa deportiva y comenzó a meter apresuradamente lo más necesario. Mijaíl, abatido por la opulencia del hogar de su novia, observó durante un rato los preparativos de Sonia y luego no pudo evitar formular la pregunta que le atormentaba. «Sonia, ¿estás segura de lo que estás haciendo?». «Sí, absolutamente», respondió ella, deteniéndose de repente y girándose para mirar la expresión de su prometido. «¿Y tú? ¿Acaso no estás seguro de querer estar conmigo ahora que me he quedado sin herencia? ¿Qué dices? Sabes que te amo más que a mi propia vida. Solo no quiero que después te arrepientas de tu decisión. Sabes que no podré ofrecerte un nivel de vida igual al que tenías». La joven abrazó a su amado y miró en sus profundos ojos. «Mijaíl, estoy dispuesta a ir contigo hasta el fin del mundo». La sinceridad de sus palabras no dejaba lugar a dudas. «Y ahora, precisamente, vamos a ese fin del mundo». Se rió el joven y exclamó: «Pero, si estás segura, adelante». El padre caminaba nervioso de un lado a otro, midiendo el gran salón con sus pasos. Al ver a los jóvenes en el pasillo con la gran bolsa en las manos, el hombre se detuvo y con enojo advirtió: «Sonia, estás cometiendo un error. Piensa bien en esto. Aún puedes quedarte». «Siento mucho que no respetes mi decisión, papá», dijo la joven con pesar. «Me voy. Adiós». Aún incapaz de aceptar la independencia excesiva de su hija, Andrés Viktorovich gritó furioso a su espalda: «Sonia, puedes regresar en cualquier momento, pero sola, sin él. Entonces arreglaremos el testamento». «No necesito tu dinero. No todo en la vida se mide en dinero», respondió ella con desprecio, sin mirar atrás. «Adiós». Durante todo el trayecto, Sonia guardó silencio. La extraña conducta de su padre la inquietaba y la entristecía. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué lo había sacado de sí mismo y lo había llevado a reaccionar con tanta agresividad? No encontraba respuestas a estas preguntas. Nunca antes lo había visto así en su vida. Nunca había presumido de su riqueza, y Sonia, de pequeña, se acostumbró a aceptar con calma la abundancia que tenía. Pero en ese momento, Sonia solo lamentaba no haber tenido la oportunidad de decirle a su padre lo más importante: que estaba esperando un hijo. Quizás, si hubiera confesado esto desde el principio, su corazón se habría ablandado y se podría haber evitado la desagradable escena. Pero, lamentablemente, ya era demasiado tarde. Ya se había dicho y hecho demasiado, y Sonia había tomado la decisión de quedarse con su amado. Por lo tanto, la vida despreocupada y sin preocupaciones económicas se desvanecía. Sonia nunca imaginó que se encontraría prácticamente en la calle. Durante la primera mitad de su vida, no sospechaba siquiera que existiera una vida diferente a la suya, creyendo que la pobreza y la miseria solo existían en los cuentos. Durante todo el tiempo que Sonia recordaba, lo tenía todo. Una enorme habitación infantil para la pequeña princesa estaba llena de suaves conejitos, osos y muñecas con trajes de encaje. Sobre la cuna, una elegante cortina rosa pendía en suaves ondas,
y la niña se sentía como una hada en un mundo mágico y sorprendente. Con los años, la habitación se transformó en el refugio de una adolescente rebelde. Un sistema de sonido con altavoces, pósters de celebridades del rock, laptops, teléfonos y todo tipo de gadgets. Tenía todas las últimas novedades. Y al regresar Sonia después de sus estudios en el extranjero, la esperaba una típica habitación de adolescente en tonos pastel, con un gran espejo de cuerpo entero y un enorme vestidor. Además, un pequeño coche rojo. Su padre siempre anticipaba sus deseos y nunca escatimaba en nada para ella. Sí, no le faltaba nada, pero desde pequeña su padre la había acostumbrado a la idea de que debía ganarse todo. Buen comportamiento, excelentes calificaciones, ayuda en el hogar. Esos requisitos le parecían lógicos y bastante razonables. De hecho, su padre siempre se encargó de su educación. Él formó su carácter y templó su voluntad. Su madre la recordaba vagamente. En su memoria quedaba solo una imagen difusa y la sensación de manos cálidas y cariñosas sobre su cabeza. Cada noche, su madre se sentaba al borde de su cama, le acariciaba el cabello y le contaba un cuento nuevo sobre princesas hermosas, dragones malvados y caballeros valientes. Y en cada historia, el bien siempre vencía al mal, como debía ser. Sonia, te amo mucho y siempre te amaré, repetía la mujer incansablemente día tras día. Y luego, ella se fue. Ocurrió de manera inesperada y rápida. La pequeña ni siquiera tuvo tiempo de asustarse y comprender lo que había pasado. Solo al crecer, Sonia supo que su madre tenía una enfermedad incurable que la había estado atormentando y consumiendo por dentro durante varios años. Durante 3 años, vivieron ella y su padre solos. En la casa había cocinera, sirvienta y gobernanta, pero ninguno de ellos podía, ni siquiera en parte, reemplazar a su madre. Finalmente, la niña se acostumbró a esa vida y, sintiendo la responsabilidad, intentaba cumplir las tareas de la ama de casa en la gran vivienda. Por las mañanas, acompañaba a su padre al trabajo, arreglándole la corbata y alisándole el cabello con cuidado. Por la noche, ayudaba a poner la mesa para la cena, colocando los cubiertos y asegurándose de que su padre comiera adecuadamente. Pero, un día, absolutamente inesperadamente para Sonia, apareció Marina en sus vidas. Joven, alta y delgada, con un maquillaje llamativo y un escote atrevido. No era difícil para la pequeña niña descifrar sus intenciones. Al aprovecharse de la tarjeta de crédito ilimitada de su esposo, la joven esposa inicialmente se deslumbró. Pasaba los días enteros en boutiques y centros comerciales, y por la noche llegaba con montones de bolsas de marcas y las revisaba en su habitación hasta tarde. Su esposo se enternecía al ver los ojos de la chica llenos de entusiasmo y trataba de ignorar esta pasión desmedida, considerando que Marina había sufrido mucho en su juventud y había vivido muy modestamente con el salario de una simple secretaria. A Sonia, la madrastra no le agradaba en absoluto. Toda su afectación y cortesía terminaban en cuanto el padre se daba la vuelta, y en esos momentos se convertía en una persona auténtica, centrada en sí misma. Pero el enamorado marido no quería ver los defectos de su elegida, y la hija no deseaba contrariar a su padre. Por eso, con el tiempo, se estableció un acuerdo tácito entre madrastra e hijastra. Vivían en universos paralelos. Solo en ocasiones excepcionales se permitían intercambiar algún comentario sobre la otra. Fue Marina quien inculcó en el esposo la idea de que Sonia debía estudiar en el extranjero, quizás con la esperanza de que se casaría allí y se quedaría en el extranjero para siempre. Pero sus esperanzas no se cumplieron. Tras completar sus estudios con dedicación, Sonia regresó un día con el diploma en la mano, apareciendo en la puerta de su casa. Al regresar, Sonia continuó ignorando a la hermosa muñeca mecánica que paseaba por la casa con atuendos vulgares y translúcidos. Ella tenía otras preocupaciones. Ahora, como una profesional calificada, había llegado para trabajar en el banco de su padre. Él se mantuvo fiel a sus principios y aplicó las mismas exigencias. Debía ganarse su posición y el alto cargo.
Así que, a pesar de su origen, Sonia tuvo que empezar desde abajo. En sus primeros días, trabajó como pasante, luego como operadora y cajera, y finalmente ascendió a consultora financiera. Sonia no se quejaba de su lento ascenso profesional. Con gusto aprendía los secretos y matices del sector financiero nacional. ¿Para qué apresurarse? No necesitaba dinero, y la sed de poder no era algo que la motivara. Un día, al regresar a casa durante una tormenta intensa y con mala visibilidad, Sonia chocó con algo y pinchó una rueda. La carretera estaba desierta y esperar ayuda de los conductores que pasaban era una tarea inútil. Afortunadamente, cerca había una estación de servicio. Un joven empleado, al ver desde lejos la figura femenina y frágil corriendo desesperada alrededor del coche, se apresuró a ayudar. Su sonrisa sincera y sus vivos ojos grises capturaron de inmediato el corazón de la joven. Al mirarlos, Sonia comprendió que la simpatía era mutua. Así fue como conoció a Misha. El pasado y la juventud de su nuevo conocido eran radicalmente diferentes de los de Sonia. Misha no recordaba a sus padres. Desde los 2 años y medio vivió en un orfanato. Las paredes pintadas de azul institucional y la atmósfera formal nunca le gustaron. El niño siempre sintió que vivía una vida que no era la suya, y las estrictas reglas lo ahogaban. Su personalidad no ordinaria no le daba paz. Así que, sin esperar hasta alcanzar la mayoría de edad, Misha huyó de allí, creyendo que estaba escapando a la libertad. Al principio vagaba por las calles, dormía en la estación, y de hecho, casi se unió a una banda poco recomendable. Fue una redada policial inesperada la que lo salvó de dar sus primeros pasos en el camino criminal. Sus nuevos compañeros fueron arrestados, mientras que él logró escapar. Después de eso, casualmente se refugió en una estación de servicio en las afueras de la ciudad. Llegó en plena temporada alta y se ofreció a ayudar a los trabajadores con el flujo de clientes, llevando ruedas, levantando el gato y ajustando tuercas. Su actitud astuta y laboriosa impresionó a los empleados. Desde entonces, se quedó allí. A Misha se le permitió dormir en una pequeña sala de almacenamiento, una cama plegable cómoda en una habitación cálida, un trabajo interesante con un buen salario, una cafetería con comida deliciosa cerca, un bosque a un paso y un autobús al centro de la ciudad cada 20 minutos. ¿Qué más podría desear un joven romántico cansado de las estrictas normas impuestas por la sociedad? Esa vida libre le encantaba. En los últimos años, el joven ganó respeto y confianza entre los jefes. Se adentró en el mundo del mantenimiento de automóviles y mostró habilidades excepcionales para el oficio. Aprendió rápidamente. Los clientes habituales ya estaban bien informados sobre las hábiles manos del joven maestro y preferían ser atendidos por él. Y luego apareció Sonia, maravillosa, refinada, de ojos claros. Simplemente un ángel en carne y hueso. La chica de sus sueños. La única desventaja era su posición social, ya que era hija de un banquero. Un antiguo huérfano, trabajador y vagabundo sin hogar propio, sabía perfectamente que no estaba a la altura de una chica como ella. Pero ella era tan amable y natural, diferente a todos esos presumidos de la alta sociedad, y se sentían tan bien juntos que la inseguridad del joven empezó a desvanecerse. Al principio solo eran amigos. A veces, Sonia se detenía en el taller en su camino a casa, y ellos disfrutaban juntos de la famosa shawarma del chef local, Marat, bebiendo café de vasos de papel, charlando alegremente y observando los coches que pasaban. De vez en cuando se encontraban en la ciudad, paseaban por el parque, montaban en los carruseles, bromeaban y se reían. Se reían casi siempre. Se sentían tan ligeros y bien juntos. Y la amistad gradualmente se transformó en algo más. Esa maravillosa sensación que nacía en lo más profundo de su ser hacía que el corazón latiera dulcemente con cada toque accidental, y al primer beso tímido palpitara con tanta fuerza que casi parecía querer saltar fuera del pecho. El día en que Sonia, completamente confundida y abatida, mostró a su amado un montón de pruebas de embarazo,
todas con las inmutables 2 líneas. Misha lo recordó claramente. Ese día definió su relación de manera definitiva. Sonia, te amo y quiero que siempre estés conmigo, dijo el joven con determinación. Ahora la decisión era de ella. Pero, ¿qué había que pensar? Por supuesto, había tenido admiradores antes. Pero, como regla general, los pretendientes de Sonia eran jóvenes engreídos, derrochadores de dinero de sus ricos padres. Sí, ellos la invitaban a restaurantes de lujo y la colmaban de regalos a diario, pero con ninguno de ellos se sentía auténtica, tal como era. Con ninguno de ellos podía simplemente caminar descalza por el borde del bosque. Ninguno de ellos podía ofrecerle el mundo entero, como lo hacía Misha cada día. ¿Qué más podía pensar? Entre los jóvenes todo estaba decidido, de manera definitiva e irreversible. Sin embargo, el padre de Sonia se oponía a su decisión. Misha estaba algo nervioso. Traer a Sonia a su diminuta habitación era imposible. Alquilar un buen apartamento estaba fuera de su alcance económico. Afortunadamente, un conocido tenía un pequeño apartamento desocupado en un viejo edificio de 2 pisos en las afueras. El barrio, por supuesto, no era el más seguro. Pero ¿qué se le va a hacer? Sonia había tomado su decisión y había que acostumbrarse. Lo importante era que estaban juntos. Como dicen, no importa dónde, importa con quién. Al cruzar el umbral, Sonia, conteniendo el aliento, observó su nuevo hogar. La vivienda no había visto una renovación en al menos 25 años. Viejos papeles de pared sucios en las paredes, una lámpara torpe al lado de un sofá hundido, un escritorio y un armario con una puerta torcida. Además, estaba claro que nadie había pasado la noche allí en un par de años. Todo estaba cubierto de una gruesa capa de polvo. Del techo colgaban aterradoras telarañas, y las ventanas sucias daban la impresión de una niebla afuera. Misha observaba atentamente la reacción de Sonia, temiendo su descontento. Dado que su vestidor era casi del tamaño de todo el apartamento, era comprensible su confusión. Internamente él estaba preparado para su indignación, pero Sonia sorprendió a Misha. Tras examinar el trabajo que había por delante, le sonrió de manera alentadora y fue a buscar un cubo con una mopa. Misha suspiró aliviado. No se había equivocado con ella. Ella no se dejaría derribar tan fácilmente, y por lo tanto, ninguna circunstancia podría separarlos ahora. Juntos superarían cualquier dificultad y obstáculo, y por amor a ella, estaba dispuesto a hacer todo, incluso trabajar día y noche. Los trámites relacionados con la mudanza a la nueva casa, Sonia los encontró incluso entretenidos. Poco a poco, la vivienda sucia y deteriorada se transformó en un acogedor y cálido nido. A través de las ventanas limpias y brillantes, finalmente entró la luz solar. Y su ánimo también se volvió más ligero y alegre. El futuro ya no le asustaba con su incertidumbre como antes. Papá solía decir, el miedo engendra monstruos, pensaba la joven. Sonia continuaba trabajando en una de las sucursales del banco de su padre, pero ya estaba buscando un puesto adecuado en otro lugar. Llegar al trabajo. Para ahorrar, ahora tenía que tomar el transporte público. Lo que le inquietaba eran las personas desconocidas que, de algún lugar desconocido, la acompañaban hasta la parada del autobús, tratando de hacerlo de manera discreta. Pero la observadora Sonia no se dejaba engañar. La situación le preocupaba, y no se sabía cómo acabaría todo si un buen día Sonia no hubiera notado la figura familiar de un gigante en traje gris que caminaba lentamente detrás de ella. Era Alexander, el jefe de seguridad de su padre. Vigilancia, pensó la joven. Esto es algo nuevo. Papá se ha vuelto completamente loco. El plan se formó al instante. Como una espía de una película, Sonia se deslizó detrás de una esquina y se detuvo, escondiéndose, esperando a su torpe perseguidor. Alexander no esperaba semejante trampa y cayó como un novato. Al encontrarse cara a cara con el objeto de su misión, se detuvo en seco y sonrió con vergüenza, dándose cuenta de que había sido descubierto. Negar lo evidente era absurdo. «Hola, Sonia»,
dijo en un tono conciliador, evitando mirarla a los ojos. Alexander, ¿qué es esta farsa? Se indignó la joven. Nos conocemos desde hace 1000 años. Si necesitas saber mi ruta, solo pregúntame. No tengo nada que ocultar. El hombre, ante la justa protesta, solo suspiró pesadamente. Lo siento, Sofía Andreyevna, es parte de mi trabajo. Solo recibí la orden de no perderte de vista y observar a tu novio, mientras que a ti solo te vigilaba para asegurarme de que no pasara nada malo. Dios no lo quiera. Amisha, ¿para qué? Preguntó sorprendida la joven. Él encogió los hombros. Confundido. No lo sé. No parece sospechoso en absoluto. Estas condiciones de vigilancia desconcertaron a Sonia. ¿Por qué su padre estaba tan en contra de su prometido? ¿Qué sospechaba de él? Una frase del guardia interrumpió sus pensamientos. Por cierto, el señor Andrei Viktorovich realmente quería encontrarse contigo y hablar en privado. Recordando la reciente escena que su padre había montado, Sonia se enrojeció y exclamó abruptamente: «Ya he escuchado bastante de él en nuestra última reunión. Basta, ya no tengo ganas de seguir». Alexander parpadeó nerviosamente y se mostró incómodo, pero siguió insistiendo suavemente. «Sonia, tu papá no se ha visto bien últimamente. No encuentra lugar por tu partida. Se está atormentando, pero su orgullo no le permite admitir su error. Ya lo conoces». Sí, Sonia lo sabía. Su padre no soportaba estar equivocado y odiaba perder. La joven suspiró. ¡Qué suerte! La fenomenal terquedad no se le transmitió a ella por herencia. Su corazón se apretó ante el sentimiento de compasión que le causaba su padre. Después de todo, él mismo estaba sufriendo con su difícil carácter. ¿Quién debía ayudarle, sino su propia hija? Está bien, Alexander. Dile a Andrei Viktorovich que me encontraré con él. El restaurante que eligió su padre era el favorito de ambos, su lugar especial. Cuando era una niña pequeña, él la llevaba allí, ayudándola a sentarse en la mesa junto a la ventana y permitiéndole hacer el pedido a su gusto, como si fuera una adulta. Recordaba perfectamente cómo, con gran nerviosismo por la responsabilidad que le habían conferido, le leía en voz alta los nombres de los platos al camarero. Eran recuerdos maravillosos de una infancia feliz y lejana. Su padre ya la esperaba en la misma mesa. Su expresión ceñuda y su rostro grisáceo y demacrado causaban una gran preocupación. Ahora, la joven mujer notaba cuánto había envejecido en los últimos años. Su corazón se apretó de angustia y tristeza insoportable. Al ver a su hija, Andrei Viktorovich se levantó, sonriendo con culpa. Esa sonrisa fue suficiente para Sonia. Sabía que no escucharía palabras de arrepentimiento de su parte, y ya se había resignado a ese hecho. Pero se equivocaba. «Sonia, perdona, hija, me comporté de manera desatinada», murmuró él en voz baja, mirando al suelo. «Papá, ¿qué te pasa?», se alarmó la joven. «Nunca he oído una disculpa de tus labios». Él suspiró, y aún tratando de no mirarla a los ojos, dijo: «Hay razones para ello, pero todo a su tiempo. Ahora quiero contarte una historia instructiva». Hace mucho tiempo, cuando Sonia aún acababa de nacer, el joven emprendedor Andrei decidió, junto con su amigo Alexander, arriesgarse y adentrarse en el incipiente mercado de servicios financieros. Ambos aportaron las mismas cantidades y fundaron un nuevo banco. Organizar el proceso empresarial no fue fácil, pero con una formación económica y un gran deseo en el corazón, los dos nuevos banqueros lograron superar la tarea. Los negocios fueron bastante bien. Sería perfecto si no fuera por un pero. De repente, Alexander comenzó a tener problemas. Vestigios de los tumultuosos años 90, tiempos en que el dinero y la sangre fluían en una única y turbulenta corriente de confusión y ilegalidad. Algunas personas sospechosas empezaron a perseguir y amenazar al compañero de Andrei. Para sorpresa, Alexander no reaccionaba a la peligrosa situación. Solo se jactaba y desestimaba la sugerencia de su socio de acudir a la policía, diciendo que no había nada de qué preocuparse, que se cansarían de amenazar y desaparecerían de la vista. Lo principal era no tener miedo y no ceder al chantaje.
Ahora ya no era como antes. Pero la idea liviana de simplemente abstraerse de los problemas resultó ser un error, y terminó en una terrible tragedia. Un día, a plena luz del día, en un tramo desolado de la carretera, bandidos acribillaron el coche en el que Alexander viajaba con su esposa, para luego huir en dirección desconocida. Los criminales nunca fueron encontrados. La pareja fallecida no tenía parientes cercanos, por lo que su único hijo de 2 años quedó completamente solo en el mundo. De manera inesperada, Andrei se vio abrumado por el pesado fardo de la responsabilidad, que requería una solución inmediata para cuestiones delicadas. Pasó varias noches prácticamente sin dormir, reflexionando sobre qué hacer con el desafortunado niño. La conciencia lo atormentaba continuamente, convencido de que la decisión más correcta sería adoptar al hijo de su amigo y socio fallecido. Sin embargo, la tentadora posibilidad de quedarse con la segunda parte del negocio y no necesitar nada más lo seducía y perturbaba. Ante él se presentaba una dura elección moral. Finalmente, consolándose con la idea de que los criminales podrían seguir persiguiendo a los descendientes del fallecido Alexander, y que eso podría traer desgracia a su propia familia, decidió que el niño estaría mejor y más seguro en un hogar infantil. La idea de que estaba salvando a sus propios seres queridos, su esposa e hija, lo consolaba durante muchos años después, ahogando la voz interior y las torturas de la conciencia. El apellido del antiguo socio comercial de Andrei Viktorovich era Flamand. A su hijo, desheredado y condenado a vivir en un hogar infantil, le pusieron Misha. «Papá, ¿cómo pudiste?», exclamó la hija, atónita por la revelación. El hombre miró a Sonia con tristeza. «Si supieras cuánto me costó tomar esa decisión. En ese momento me parecía que estaba actuando correctamente». La joven aún no podía creer lo que había oído. Con las manos en la cabeza, miraba incrédula a su padre, con los ojos agrandados por la sorpresa. «¿Pero por qué me lo contaste? Podrías haber seguido guardando ese secreto». Andrei Viktorovich suspiró pesadamente y tomó suavemente las manos de su hija entre las suyas. «Eres aún demasiado joven, hija mía. Solo con los años y la experiencia se comprende que por cada decisión o acción, tarde o temprano, se paga un precio. Los enredos del destino son sorprendentes. ¿Ves cómo me ha sucedido?», sonrió tristemente. «Hace muchos años traicioné a mi compañero, condené a su hijo a una vida de pobreza. Y ahora, como si fuera una burla, el camino de la vida ha cruzado a mi única hija con él». «Papá», dijo la hija en voz baja, «aún no es tarde para enmendarlo. Tal vez la aparición de Misha en tu vida sea una oportunidad para redimir tu culpa». «Sí, claro, es necesario corregir los errores», accedió el padre. «Pero ya todo ha sido decidido por mí. Allá arriba», dijo el hombre con misterio, tragándose con dificultad el nudo doloroso en su garganta. «La cuestión, Sonia, es que me queda poco tiempo. Estoy enfermo y los médicos me dan no más de 2 o 3 años. Así es el castigo». «¿Cómo es posible?». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de la joven. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». El padre se levantó y abrazó fuertemente a su hija llorosa. «Yo también lo supe hace poco, querida. ¿Qué se puede hacer? Solo queda aceptar y vivir el tiempo que me queda con dignidad». La joven se hundió en el hombro de su padre y sollozó con tristeza. El hombre le acarició dulcemente el cabello, tratando de consolarla en medio de su dolor. A los cabellos sedosos, igualitos a los de mamá en la infancia. «No llores, Sonia. Tal vez aún tenga tiempo de llevarte al altar». «Papá», se dio cuenta de repente, levantando los ojos llorosos hacia él. «En la última vez no te lo dije. Estoy embarazada. Vas a ser abuelo». El hombre suspiró de manera entrecortada y la abrazó aún más fuerte. «Bueno, me gustaría conocer a tu Misha. Tenemos mucho de qué hablar». Junto al automóvil de taxi, permanecieron unos minutos en silencio, simplemente abrazándose. Como entonces, después de la muerte de mamá. 2 seres queridos, que nada ni nadie podría separar. «Vete, querida».
susurró el padre al despedirse, sonriendo alentadoramente y besando a su hija en la frente. Mañana por la noche espero a ti y a Misha para una cena familiar. No lleguen tarde. A Sonia le apretó el corazón el tono apagado de su voz. Abrazó a su padre una vez más, y haciendo un esfuerzo se subió al coche. Pero el mañana nunca llegó para Andrei Viktorovich. Por la mañana, Marina llamó, y con lágrimas en la voz comunicó la terrible noticia. El padre había muerto durante la noche a causa de un infarto. Sonia se quedó paralizada con el teléfono en la mano. Ayer, toda la noche, había estado ahuyentando una extraña premonición de que su encuentro sería el último. Marina organizó un funeral lujoso y solemne. La propia viuda, con un elegante vestido negro de encaje, un sombrero de ala ancha y enormes gafas de sol, recibía las condolencias con gusto. Como una actriz famosa, agradecía en voz alta a los asistentes que venían a despedir al difunto. Desde fuera, podría parecer que estaba en algún evento social. Sonia, de la mano de Misha, se mantenía un poco apartada. La actitud de la madrastra le disgustaba y ella no quería hablar con nadie. Apoyada en el hombro de su amado, miraba con tristeza el cuerpo sin vida de su ser querido. En su alma había una vacuidad total. Solo la sentía de pesar por el tiempo irrecuperable que podría haber pasado con su padre. «Perdona, papito», le decía en su mente. «Tenía tanto más que decirte. Cuánto te amo, cuánto te agradezco por todo. Perdóname». Después de llorar un rato más, Sonia secó sus lágrimas y decidió que era hora de recomponerse. No podía permitir que el negocio familiar se deteriorara y que el banco, la obra de vida de su padre, se viniera abajo bajo el peso de las circunstancias. Sonia sabía con certeza que su padre quería que ella manejara su negocio y siempre la había preparado para ese puesto de responsabilidad. Pero le esperaba una desagradable sorpresa. Marina inesperadamente declaró que había encontrado un segundo testamento en la caja fuerte, en el que el padre había transferido todo el dinero a su esposa legítima. El nombre de la hija ni siquiera se mencionaba. No había dudas. El documento era auténtico, y el abogado lo confirmó. La autenticidad de la firma de Andrei Viktorovich. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cuándo tuvo tiempo de hacer tal testamento? ¿Por qué excluyó a su hija del negocio? ¿Y qué pasará ahora con el banco? No había respuestas a estas preguntas. En completa confusión, Sonia acudió a Alexander, el jefe de seguridad, con la esperanza de que él arrojara algo de luz sobre la confusa situación, ya que su padre confiaba enormemente en él. Alexander vaciló, mordisqueando sus labios, pero luego se decidió. Bueno, supongo que ya es hora de decirlo. Andrei Viktorovich y su esposa, en el último mes, vivieron como perros y gatos. Incluso escuché de él que hablaba de divorcio. No puedo entender cómo pudo surgir un testamento así. Es todo muy extraño y sospechoso. El peso de esta información hizo que la sensación en el corazón de Sonia fuera aún más pesada. Pero, ¿qué se puede hacer? La ley es la ley. Necesitaba empezar a sacar sus cosas de la casa familiar, que ahora se había convertido en un lugar ajeno. De la conversación telefónica se dedujo que Marina se había ido todo el día al salón de belleza. «Puedes venir por tus cosas por la tarde», murmuró con voz satisfecha. «Eso no», pensó Sonia. «No voy a esperar a que salgas de los salones». La puerta de entrada fue abierta por una anciana sirvienta, Vera Vasilievna, que conocía a Sonia desde que era pequeña. «Sonia, querida, pasa», exclamó alegremente. «¿No te regañará la señora?», bromeó la chica. Ella frunció el ceño, dando a entender su opinión sobre Marina, y dejó entrar a la hija del difunto, dueño en la casa. En la habitación de Sonia reinaban la calma y la serenidad. Todo estaba en su lugar. Durante un momento, la joven sintió que había regresado al pasado y que fuera de esa habitación nada había cambiado. En unos momentos, su padre vendría a la puerta y la llamaría al comedor para comer o al patio para jugar al bádminton. Sonia sollozó y se sentó en una silla. Los recuerdos la abrumaron.
las bulliciosas fiestas infantiles que su padre organizaba para su querida hija en su cumpleaños, o las tranquilas noches cuando el cabeza de familia, en su oficina, sentado en su masivo escritorio, revisaba las estadísticas del banco en su ordenador, y Sonia tenía permiso para escabullirse y acurrucarse en el rincón del sofá con un libro en las manos. De vez en cuando, interrumpía la lectura y observaba el rostro tenso del hombre, notando la arruga incipiente entre sus cejas. Al notar su mirada, papá giraba la cabeza y guiñaba un ojo alegremente. Eran los momentos más cálidos y acogedores. Esos eran los momentos que formaban la sensación de felicidad, solo que no todos saben reconocerlos. La gente se afana en su búsqueda, y está aquí, muy cerca. Solo hay que detenerse y mirar de cerca. Un suspiro triste y entrecortado salió del pecho de Sonia, y una lágrima rodó por su mejilla. Quería entrar en el despacho de papá para, por última vez, inhalar el doloroso aroma familiar que aún flotaba en el ambiente de la casa. Pronto todo cambiaría aquí. Pero la puerta del despacho estaba cerrada con llave. Un escalofrío desagradable recorrió su espalda. Papá nunca la cerraba con llave. En una casa donde todos eran de la familia, eso era inaceptable. En cambio, la puerta vecina estaba entreabierta, como si invitara a entrar. Era la habitación personal de Marina, que ella llamaba pomposamente el boudoir. Una fuerza desconocida empujó a la joven hacia adelante, y sus pies cruzaron el umbral y la llevaron dentro. Nunca había estado allí antes. Un fuerte y empalagoso olor a algún perfume dulce la golpeó de inmediato. En las estanterías, que se extendían a lo largo de las paredes, reposaban innumerables bolsos y pares de zapatos de las formas y colores más variados. Frente al espejo había 1000 tubos, cajas y frascos de cosméticos caros. También había un soporte móvil con unos trajes impresionantes, adornados con lentejuelas y diamantes. Toda la atmósfera del lugar recordaba el escondite de un fetichista maníaco o el camerino de una estrella del espectáculo. Vaya, el legado de papá no le durará mucho a Marina, pensó Sonia, sonriendo amargamente. Su atención fue atraída por una pequeña mesa en la esquina de la habitación, sobre la cual había un objeto de forma compleja cubierto con un paño. Sonia levantó de un tirón la ligera tela, y ante ella apareció un aparato desconocido con un brazo mecánico integrado, y, en el centro, una pluma esferográfica. Al observar más de cerca, se dio cuenta de que había visto un dispositivo similar en una imagen de publicidad china. Era una impresora manuscrita, que permitía copiar y reproducir cualquier texto manuscrito y firma de una persona. Junto a ella había una caja incompleta con medicamentos en ampollas. Al inclinarse para ver más de cerca, la joven leyó el nombre en la etiqueta. De repente, algo hizo clic en su memoria, y, enseguida, le vino a la mente una información de una novela de detectives que había leído recientemente, en la que el protagonista fue envenenado con precisamente ese tipo de medicamento. Su efecto podría confundirse fácilmente con un ataque al corazón. Sonia se estremeció ante la aterradora suposición, y luego fue invadida por un calor intenso. Su pecho se apretó, impidiéndole inhalar una nueva bocanada de aire, y sus ojos se nublaron. Un pensamiento aterrador retumbaba en sus sienes. «Dios mío, ¿es posible?». Despidiéndose apresuradamente de Vera Vasilievna y lanzándose al asiento del conductor de su sedán rojo, inmediatamente marcó el número de teléfono de Alexander. Solo un fiel guardia y buen amigo del difunto padre podía ayudar en una situación tan increíble. «Necesito hablar contigo urgentemente», dijo en lugar de un saludo. Por su voz temblorosa, él inmediatamente comprendió que algo extraordinario había sucedido. «Ven a mi oficina, Sonia. Te estaré esperando», respondió preocupado. Después de escuchar atentamente el relato sobre los sorprendentes hallazgos de Sonia, el hombre se quedó pensando, caminando nerviosamente por la oficina. No había nada sorprendente en esto. No había visto de todo en su vida, especialmente en su juventud, cuando trabajaba en las fuerzas del orden. Esposas y maridos, parientes lejanos, dispuestos a hacer cualquier cosa por ganancias materiales. Pero probar el crimen era algo mucho más complicado que hacer acusaciones.
Es bueno que hayas dejado todo en su lugar y no le hayas dicho nada a nadie más que a mí. La felicitó y añadió: creo que tendremos que recurrir a mi compañero, el coronel de policía. Él nos indicará cómo proceder correctamente y ayudará a resolver este asunto dentro del marco de la ley. Así quedó decidido. Un viejo y arrugado vigilante de cementerio, con el rostro surcado de arrugas, levantó la mano hacia las tumbas cubiertas de arbustos. Ahí están, los Flamant, se quejó. Como pusieron el monumento común hace 20 años, nadie ha venido más. A veces limpio, pero ya no tengo fuerzas para todas las tumbas abandonadas. Con estas palabras, el anciano se dio la vuelta y se dirigió lentamente hacia la caseta del vigilante, dejando al joven con un enorme ramo de flores en la mano. Las personas a menudo vienen aquí para hablar con los muertos, y no se debe molestarles. Un joven y una joven, aún muy jóvenes, con una sonrisa. Miraba hacia Misha desde sus retratos, que se habían desvanecido con el tiempo. Con dificultad, Misha reprimió el temblor nervioso en sus rodillas y se acercó más. Allí estaban, su padre, de cabello oscuro y delgado, atrapado en su pasado y pagado severamente por ello. Y su madre, una rubia de cara redonda y ojos azules, una verdadera belleza que se convirtió en víctima inocente de un crimen debido a la imprudencia de su esposo. Misha cerró los ojos y sacudió la cabeza, tratando de apartar esos pensamientos sombríos. No se sabe exactamente qué sucedió, y ya nadie sabe con certeza quién es el culpable. Incluso Mikhail, el hijo de los fallecidos a manos de bandidos, no tiene derecho a juzgar a sus padres. Él mismo, una vez, estuvo a punto de desbarrancarse en su vida. ¿Quién sabe cómo habría sido su destino entonces? Es fácil cometer errores, muy fácil. Hola, mamá y papá, dijo en voz alta, y de inmediato se sintió incómodo. ¿Cómo se puede hablar con una piedra? Desde el exterior podría parecer que estaba loco. Este pensamiento le hizo mirar alrededor furtivamente, pero no había alma viva a la vista. Solo se escuchaba el solitario canto de un pájaro escondido en la espesa copa de un gran árbol y el susurro de las hojas de los jóvenes abedules que crecían cerca. Misha se volvió y continuó observando los rostros de sus padres en las fotografías. Una extraña sensación de que, con cada minuto, les sentía más cercano se apoderó de él. Tal vez sea solo un juego de luces o de su propia imaginación, pero sus sonrisas se volvían de repente tristes, o, por el contrario, alentadoras, como si quisieran decir algo. ¡Qué alegría verte, hijo!, decía la mirada serena y clara de su padre. Los ojos de su madre brillaban de felicidad. Mishenka, gracias a Dios, estás bien. Te amo, hijo. No nos olvides. Visítanos de vez en cuando. Un pensamiento absolutamente increíble atravesó la mente del joven. Dios mío, ellos están vivos. Vivos en mi mente. Vivos mientras yo piense en ellos. Una ligera brisa, con su soplo juguetón, alborotó su cabello, como si una mano cariñosa le acariciara la cabeza por su correcta deducción. Y los abedules se balanceaban alegremente con sus cabezas rizadas, afirmando: sí, sí, todo está bien. Una ola inmensa de emociones lo abrumó de repente. Su corazón se contrajo, sus piernas se debilitaron por sí solas, y cayó de rodillas, tapándose el rostro con las manos y encorvándose sobre las tumbas. Mamá, papá, los amo mucho. Cuánto los extraño. Por primera vez en muchos años lloró. Recordaba bien la última vez que se dio. A los 5 años se lastimó la rodilla y los niños mayores se burlaron de él y lo molestaron de diversas maneras. Desde entonces había jurado que nunca mostraría su vulnerabilidad a nadie ni nunca más. Pero ahora era un caso completamente diferente. Desde lo más profundo de su ser, de los rincones ocultos, brotaba un dolor no físico, sino emocional, derramándose hacia afuera en lágrimas masculinas y escasas. Misha respiró profundamente y sintió que una especie de constricción, un espasmo en su pecho, que lo había atormentado durante los últimos años, de repente, desapareció sin dejar rastro.
Hasta respirar se volvió más fácil. Mirando a su alrededor, se dirigió a la caseta del vigilante para pedirle alguna herramienta para limpiar. No era correcto dejar las tumbas en ese estado. La limpieza tomó un par de horas. Un voz tenue, que surgió desde atrás, sacó a Mikhail de su tarea. «Disculpe, ¿puedo llevarme los caramelos?» Detrás de él estaba una niña delgada y pecosa, de unos 10 años, con un vestido viejo y colorido. «Claro, llévatelos», respondió el joven, y se hizo a un lado. La niña recogió con diligencia los dulces en una bolsa, que ya estaba medio llena, y miró curiosa el monumento. «¿Son tus papás?», preguntó con un tono completamente inocente. «Sí, son mis padres», confirmó el joven. Volvió a mirar el lamentable vestido de la desconocida y preguntó: «¿Y los tuyos?». Ella encogió los hombros sin poder decir mucho. «No sé, nunca los he visto. He vivido toda mi vida en un hogar infantil», explicó la niña, señalando desde dónde había venido. Misha asintió hacia la bolsa en sus manos y preguntó con una sonrisa: «¿No te dolerán los dientes con tantos caramelos?». «Son muchos». Ella solo se rió en respuesta. «Oh, no te preocupes, no estoy sola. Hay unos 40 niños pequeños con nosotros». Misha recordó con nostalgia su propia infancia poco alegre. Todo seguía un horario estricto. La comida era insípida y sin sabor. Los caramelos solo en ocasiones especiales. No es sorprendente que los huérfanos escapen y paseen por el cementerio para endulzar un poco su existencia. La niña se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Solo entonces el joven notó que cojeaba bastante, y que cojeaba de una pierna. Parecía ser una secuela de una lesión al nacer. «¿Cómo te llamas, benefactora?», la llamó. Ella se volvió y respondió alegremente: «Me llamo Oksana». La niña delgada como una caña, coja y huérfana, que cuida de los más pequeños, no salía de la mente de Mikhail. En sus profundos ojos vio el mismo dolor infantil que quedó como una cicatriz en su corazón para siempre. Los niños pueden ser muy crueles, eso lo sabía por experiencia propia. Quizás esta niña, que ha cojeado desde su nacimiento, es víctima del acoso de sus compañeros en el hogar infantil. Por eso ella cuida de los pequeños, quienes son mucho más amables y aún no son capaces de clasificar a las personas en castas. Sonia escuchó con interés el relato sobre la visita al cementerio donde descansaban los padres de Misha, sobre el conmovedor encuentro con la huérfana, y una vez más sorprendió a su esposo. «La próxima semana vamos al hogar infantil, llevaremos dulces y regalos. Conoceremos a Oksana». El joven abrazó a su joven esposa. Aunque se casaron recientemente, en silencio, sentía que la conocía desde toda la vida. Pero, una y otra vez, descubría nuevas virtudes en ella. Como una gema preciosa, ella le revelaba facetas desconocidas, deslumbrándolo con el brillo y la belleza de su alma. Mirando sus ojos claros y vivos, se maravillaba de esa sorprendente fuerza interior que se escondía en ese frágil cuerpo. «Sonia, eres mi querida. ¡Qué bien me entiendes!». «Gracias, querida». «¿Ya te vas al trabajo?», preguntó con tristeza al notar que su esposo se preparaba para salir. «Hoy es domingo». Él se sentó a su lado y explicó pacientemente: «Sonia, sabes que mi nuevo trabajo requiere supervisión constante. Prometo que hoy volveré temprano», añadió y le dio un tierno beso en la frente. «Habla exactamente como papá, como él solía hablar», pensó la joven mujer. Recientemente, Mikhail tuvo la suerte de que los propietarios del taller en el que había trabajado durante los últimos años decidieron mudarse a otro país y aceptaron alquilar su propiedad a un precio asequible a su empleado más prometedor. Misha se entusiasmó con la idea. Conocía bien el lugar y tenía muchas habilidades. Desde sus primeros pasos en el negocio, descubrió un verdadero talento para el emprendimiento. Los negocios prosperaron incluso más de lo que había sido antes. El flujo de clientes aumentó, y hasta Marat, en su pequeña cafetería, tuvo que contratar a varios asistentes para poder atender a los clientes. Por supuesto, ahora los jóvenes se veían con menos frecuencia,
Pero el entusiasmo de Misha por su trabajo era contagioso y alegraba a Sonia. Cada persona tiene derecho a realizar sus habilidades para el bien de la sociedad. Misha, por ejemplo, ayuda a reparar automóviles. Y sin ellos, en el frenético ritmo del mundo moderno, no se podría. Un centenar de ojos infantiles brillaban con admiración y curiosidad mientras miraban a los dos nuevos visitantes que descargaban de su coche cajas llenas de juguetes, libros y dulces. Los niños se aglomeraban alrededor, formando una multitud que zumbaba alegremente en anticipación, como una nube de abejas. La directora del hogar infantil corría emocionada alrededor de los patrocinadores recién llegados, repitiendo sin cesar palabras de agradecimiento. Misha buscó con la mirada entre la multitud de niños un rostro conocido y saludó con la mano. «Oksana, ¿por qué no saludas? No me reconoces. He traído caramelos y, no solo eso». Los niños miraron sorprendidos y se apartaron, y la niña, sonrojada de vergüenza, tambaleándose, se acercó. «Los recuerdo bien», dijo con voz temblorosa de emoción. «Incluso llevé flores a tus papás, margaritas del campo, para que estuvieran bonitos». Al escuchar estas palabras, el corazón de Misha se contrajo. Una pequeña y bondadosa persona. Cuánto deseaba que el sistema y la sociedad no lograran romper esta sorprendente y delicada organización del alma, como suele ocurrir a menudo, sino que, por el contrario, lograran preservar y cultivar los brotes de inmensa bondad y anhelo por lo bello. Sí, es más difícil vivir para ellos que para los demás, pero son la única esperanza para mantener la humanidad en este mundo loco y cruel. «Conoce a Oksana, Sonia, mi esposa», dijo el hombre, empujando suavemente a la indecisa huérfana hacia su esposa. La niña estrechó la mano extendida para saludar, y mirando con curiosidad el abdomen redondeado de la joven mujer, exclamó con la inocencia propia de su edad. «¡Oh! ¿Pronto tendrán un bebé?» Los futuros padres se rieron y asintieron alegremente con la cabeza. «Me encantan los bebés», sonrió Oksana, incluso juntando las manos como si abrazara a un niño imaginario. Sus ojos brillaban de felicidad en ese momento. Mirar en ellos era como ver un universo entero. Allí yacía una inmensa y universal bondad. El amor hacia todo y hacia todos, y el perdón absoluto por las ofensas pasadas, son cualidades que solo puede ofrecer una alma infantil pura. Además, una pequeña estrella brillante de esperanza parpadeaba en sus ojos. En la sala del tribunal, Marina se comportó de manera absolutamente deplorable. Primero gritaba desesperadamente, lanzando maldiciones contra Sonia. Luego se reía de forma histérica. Tal vez intentaba tardíamente simular locura para evitar la responsabilidad de su terrible crimen. O tal vez, simplemente había dejado de contenerse y de fingir ser una dama de la alta sociedad, mostrando su verdadera esencia. Pero este comportamiento logró el efecto completamente contrario. Nadie en la sala sentía la menor simpatía o compasión por la acusada. Sonia, con la expresión impasible, observaba el desagradable espectáculo de la madrastra. Ahora se podía reconstruir el rompecabezas de los eventos anteriores por completo. Tras el escándalo provocado por el padre, Marina había reunido los pedazos del documento desgarrado y decidió que merecía una parte mayor de la herencia. Al expresar sus reclamaciones a su esposo en un tono descontento, recibió un rechazo agresivo. Andrei Viktorovich, todavía emocionado tras la partida de su hija, le expresó por primera vez todas sus quejas a su esposa. Había muchas: su egoísmo absoluto, su negativa a tener un hijo y sus gastos imprudentes en ropa y chucherías. Fue entonces cuando, guardando rencor en su alma, la mujer ideó un plan para deshacerse tanto del estricto esposo como de la insoportable hijastra de una sola vez. Por supuesto, con su limitada inteligencia no habría podido llevar a cabo tal tarea sola. Con la ayuda de un cómplice, que luego resultó ser su amante, Marina adquirió un potente veneno y lo vertió en la comida de su desprevenido esposo. El mismo cómplice le sugirió cómo falsificar el testamento. Ahora él también tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados.
Las pruebas del asesinato frío y la falsificación estaban a la vista. La justicia prevaleció y los culpables recibieron su castigo. Esto, por supuesto, alegraba a Sonia, pero la persona amada ya no podía ser devuelta. El nerviosismo y la tensión física de los últimos meses habían agotado por completo a la joven mujer que llevaba a su hijo en el vientre. Al salir de la sala del tribunal tras la sentencia, Sonia de repente se encorvó y, asustada, se sujetó el abdomen con la mano. «¿Qué te pasa?», dijo su esposo, angustiado, acercándose a ella. «El médico», susurró con los labios pálidos. Afortunadamente, la ambulancia llegó en unos minutos, pero aún así, Sonia tuvo que ser hospitalizada. En el pasillo del hospital, Mikhail no podía encontrar su lugar y caminaba de un lado a otro, siguiendo con la mirada, con aire preocupado, a los médicos que pasaban rápidamente. La preocupación y la angustia en su alma eran reemplazadas por tormentos. ¿Por qué habían ido a la última sesión del tribunal? El resultado ya era claro, y Sonia, al final, se había sobrecargado emocionalmente. Dios mío, que todo salga bien. Una baja y anciana doctora, con gafas de lentes gruesos, se acercó al futuro padre, interrumpiendo su autocastigo. El estado de su esposa se ha estabilizado, pero el riesgo de aborto sigue presente. Me temo que tendrá que quedarse bajo observación médica hasta el parto. Afligida por esta noticia, Sonia suspiraba pesadamente, lamentándose y quejándose. Dios mío, todo esto llega en el peor momento. Quedan tantas cosas por hacer, tanto con la herencia como con el banco. Y Oksana, la pobre niña, nos está esperando y confiando en nosotros. Y yo aquí, obligada a yacer y mirar al techo. Sonia, no digas tonterías, dijo Mikhail con tono severo. Tu único y más importante deber ahora es pensar en tu salud y en el bebé. No podemos arriesgarnos. En el banco hay un gerente. Podré encargarme de algunos documentos. No te preocupes, la tranquilizaba. Todo saldrá bien. La mujer apretó dulcemente la mano de su esposo y lo miró con ternura. Y tú casi siempre estás trabajando. Quizás deberías dejarlo. Ahora no necesitamos nada. No digas eso, querida, sonrió él con cariño. Prometí a tu padre que ganaría mi propio sustento. Mientras establezco el proceso, tendré que trabajar duro. Sonia lo miró con una sonrisa afectuosa. En ese momento, él le recordaba tanto a su padre, igual de cuidadoso, equilibrado y tranquilo, pero, al mismo tiempo, terco y insistente en su punto de vista. ¿Qué le amaba? ¡Qué felicidad que lo hubiera encontrado! Mikhail fue a recoger a Sonia y al pequeño Andrei junto con Oksana. La niña miraba al hermanito pequeño con admiración y sonreía. No podía contenerse, sus labios se estiraban en una sonrisa de felicidad. «Es tan pequeño», susurró con un suspiro mientras observaba la naricita de muñeca y los labios diminutos del bebé dormido. Los jóvenes padres los miraban y con una sonrisa tranquila pensaban prácticamente en lo mismo. Ahí estaban, pequeñas partes de un mundo enorme, esperanza para un futuro brillante. La niña con un corazón enorme y el niño, una hoja en blanco, en la que aún se puede escribir. Y mucho depende de Sonia y Mikhail en el destino de estos niños. Su tarea es sembrar en sus mentes la semilla de la generosidad y la bondad. Pero la dificultad radica en que enseñar esto solo a través de libros y manuales es imposible, solo a través del ejemplo propio. Los niños siempre repiten el comportamiento de sus padres, quienes, con su propio ejemplo, les ayudan a construir su camino en la vida, cada uno en su pequeña parcela de responsabilidad. Y, en un sentido más amplio, escriben el destino de la humanidad. Por eso, ser madre y padre es una gran responsabilidad y una misión honorable. Los días transcurrieron en el hospital con Sonia bajo observación, pero su estado de ánimo mejoraba poco a poco. Mikhail, fiel a su promesa, se dedicaba a cuidar de ella y de su hijo recién nacido, mientras también mantenía su trabajo. La pequeña Oksana seguía visitando a la familia y, aunque la vida en el orfanato no era fácil,
ella encontraba consuelo y alegría en sus nuevas amistades. Con el tiempo, el día del alta llegó. Sonia salió del hospital con Andrei en brazos y una gran sonrisa en su rostro. Mikhail estaba allí para recibirlas con flores y un abrazo cálido. Había sido un período difícil, pero habían superado el desafío con amor y determinación. Ahora, el futuro se veía más brillante que nunca. La familia se instaló en su hogar, donde Mikhail había preparado una habitación acogedora para el bebé. La casa estaba llena de risas, y la presencia de Oksana añadía una alegría especial. La niña, aunque aún luchaba con las secuelas de su pasado, encontraba en el hogar de Mikhail y Sonia una nueva familia que la quería y la apoyaba. Sonia y Mikhail decidieron adoptar a Oksana, dándole un lugar definitivo en su familia. El proceso fue largo y complicado, pero al final, la niña tuvo la oportunidad de vivir en un ambiente lleno de amor y seguridad. La noticia trajo felicidad no solo a la familia, sino también a todos los empleados del orfanato, quienes vieron en Oksana un futuro prometedor. La primera Navidad en el nuevo hogar fue especialmente mágica. La familia decoró el árbol con adornos brillantes y preparó una cena festiva. Oksana, con su eterna sonrisa, ayudaba a preparar los postres y a colocar las luces. Andrei, aún un bebé, estaba envuelto en un pequeño traje de Navidad, y su risa contagiosa llenaba la casa de alegría. Esa noche, mientras la familia se sentaba alrededor de la mesa para compartir su cena, Mikhail se levantó para hacer un brindis. Con lágrimas de emoción en los ojos, expresó su gratitud por el amor y el apoyo de todos. «Quiero agradecer a cada uno de ustedes», dijo Mikhail con voz temblorosa. «A Sonia, por ser mi compañera y mi amor. A Oksana, por llenar nuestra casa con su luz. Y a todos ustedes, por su apoyo incondicional. Este año ha sido un viaje lleno de desafíos, pero también de grandes bendiciones. Estoy agradecido por cada momento y por la familia que hemos construido juntos». Sonia, conmovida, se levantó y abrazó a Mikhail. La felicidad en sus corazones era palpable. Oksana, con una sonrisa brillante, se unió a ellos, sosteniendo a Andrei en sus brazos. La familia se abrazó, y el ambiente estaba lleno de un amor profundo y sincero. El nuevo año trajo consigo nuevos comienzos. Mikhail continuó con su negocio de reparaciones de automóviles, que prosperaba cada vez más. La gente venía de todos lados para confiar en su experiencia y habilidad. Sonia, recuperada completamente, se dedicó a cuidar de su familia y a trabajar en proyectos comunitarios que apoyaban a niños y familias en situación de vulnerabilidad. Oksana, ahora parte integral de la familia, se adaptó rápidamente a su nuevo entorno. Era una estudiante brillante y participaba activamente en actividades extracurriculares. Su amor por los niños la llevó a ayudar en un centro comunitario local, donde compartía su experiencia y su esperanza con otros. La familia vivió momentos de pura felicidad y realización, rodeada de amigos y seres queridos. Las visitas al orfanato se convirtieron en una tradición, donde llevaban juguetes, libros y dulces para los niños. El vínculo entre Mikhail, Sonia y Oksana se fortaleció con cada gesto de amor y apoyo. El final feliz de la historia de Mikhail y Sonia fue testimonio de la fuerza del amor familiar y del poder de la bondad. A pesar de las dificultades y los desafíos, encontraron en su vida juntos una fuente inagotable de felicidad y esperanza. Y en su hogar, lleno de risas, amor y calidez, crearon una vida plena y significativa, demostrando que, con amor y perseverancia, los finales felices pueden convertirse en una hermosa realidad.